Hola chicos, si hoy en día podéis escoger entre leer un libro bajo la luz de un flexo o poner una película o incluso jugar videojuegos, la razón es la ciencia, es decir, la razón es que ha habido una serie de adelantos técnicos y tecnológicos derivados del conocimiento de la realidad que nos ha proporcionado la ciencia. Y la ciencia la han hecho personas que nos han precedido y que han sido capaces de poner toda su inteligencia al servicio de aprender cosas para proporcionarnos a los demás más conocimiento, aumentar el conocimiento que teníamos del mundo y con ello permitirnos después desarrollar inventos que nos han facilitado la vida y hoy en día nos hacen mucho más cómoda la existencia. Así pues, la ciencia es quizá la principal cosa que ha contribuido a mejorar la calidad de la vida de las personas. Y en esa ciencia hay una historia detrás y unas personas. Vamos a hacer un repaso. Los primeros científicos que hubo que se puede considerar como tales fueron los griegos. Y entre ellos destacan unos cuantos. Por ejemplo, Pitágoras fue un matemático porque las matemáticas, amigos, eran una de las cosas en las que con los pocos medios que tenían en aquel momento podían ellos averiguar, es decir, solamente podían recurrir a su cerebro, no tenían los medios técnicos que tenemos hoy para hacer investigaciones. Entonces, a lo primero que recurrieron los hombres que querían saber cosas fue a darse cuenta de que las matemáticas nos ayudaban a explicar muchas cosas. Por ejemplo, el cálculo de áreas, de superficies, de distancias. Todo esto permitía mejorar mucho la calidad de vida porque permitía hacer mediciones precisas. Y en esto el amigo Pitágoras contribuyó enormemente. Pitágoras nació en el siglo VI a.C. Después, nacido tiempo después, no llegó a conocerlo, en el siglo propio del siglo III antes de Cristo es Euclides, que durante muchos siglos fue el mayor geómetra, es decir, el mayor matemático estudioso de la geometría durante muchos siglos. Aquí tenéis una imagen de la costa de esto es Grecia, ¿de acuerdo? En el mar Mediterráneo. Y una cosa que caracteriza la obra de Euclides es que ellos tenían la costumbre, los griegos quiero decir, de calcular las matemáticas siempre de una manera muy gráfica y recurriendo a la geometría. Fijaos que el libro más bonito tengo es una versión de varios siglos después del libro de Euclides, Elementos de geometría. Él en su libro, de manera muy didáctica, fue explicando cositas. Aquí esta es una versión en inglés. Elementos de geometría que son lo que se conoce como axiomas. Esto lo he explicado alguna vez en clase. Un axioma es una verdad que se demuestra por sí sola, una verdad científica, una verdad sobre todo matemática. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esto se fueron sentando las bases del conocimiento. Uno que hemos dado también en clase fue Arquímedes, ¿os acordáis? Aquel que gritó Eureka cuando se estaba bañando y salió corriendo en pelotillas, después de haberse dado cuenta de cómo calcular la duda aquella de la corona, de poder calcular la cantidad de plata en concreto que llevaba, por la cual le habían tratado de engañar al rey Hierón. Entonces él pudo calcular, cuando se estaba bañando, cayó en la cuenta de que podía saber, por el volumen que su propio cuerpo desplazaba, se dio cuenta de que podía hacerlo con otros cuerpos y por lo tanto calcular la diferencia, sabiendo la densidad, podía calcular la densidad, que eso os lo acabo de pasar hace poco, que había en la corona y por lo tanto calcular la cantidad de plata o de oro que tenía y saber en cuánto le habían engañado al rey.
Esto es ciencia pura. Y esto se pudo hacer gracias a que Arquímedes estaba obsesionado, por así decirlo, con la ciencia y con adelantar conocimiento. Es decir, gente, fijaos, tan rara que prefiere dedicarse a estudiar a divertirse, y sin embargo se divierten estudiando, aprendiendo e investigando, y con eso nos hacen un favor a todos porque nos mejoran la vida. Sabéis que también estuvo Eratóstenes, que fue posterior, que él simplemente con unos palos fue capaz, usando las matemáticas, de calcular las dimensiones de la Tierra. Eso demuestra un gran talento y una forma muy ingeniosa de aplicar principios científicos a la vida real. Pasarían muchos siglos y pasaría toda la Edad Media sin realmente grandes avances, hasta que cuando empieza la Edad Moderna, Copérnico propone una teoría que en aquel momento les pareció bastante disparatada, y era la de proponer que en lugar de ser la Tierra el centro del universo, fuese en realidad el Sol, y la Tierra fuese uno más de los planetas que daban vueltas en torno al Sol. Él propuso la idea, y esta idea después fue confirmada por gente como Galileo y por gente como Kepler, que Kepler se dio cuenta de que las órbitas eran elípticas en lugar de ser circulares, que era lo que durante milenios habían pensado. Entonces, estas conclusiones las lograron a base de abandonar sus opiniones y basarse en el estudio. Entonces, esto es la principal razón de ser de la ciencia, y lo que hace que la ciencia sea fiable, que en lugar de basarse en opiniones, se basa en hechos comprobados mediante la experimentación, la medición y la comprobación. Galileo se puede considerar que fue el primero en ser un científico moderno tal como lo conocemos hoy. Es decir, tal fue el inventor, por así decirlo, el creador del método científico. Galileo, entre las muchas cosas que hizo por la ciencia y por todos nosotros, fue utilizar el telescopio para poder avistar satélites, por ejemplo los de Júpiter. Esa fue una de sus hallazgos, pero otros muchos estuvieron relacionados con el movimiento y el darse cuenta de que no los cuerpos caen todos a la misma velocidad. Por ejemplo, es decir, que una cosa no cae más rápida o más lenta porque pese más o pese menos. Esto lo vimos en clase con el experimento que os puse en vídeo de la caída de una pluma y una bola de los bolos, y vimos que en condiciones de vacío, es decir, en ausencia de aire, caían exactamente al mismo tiempo, a la misma velocidad. Estas cosas fueron las que fueron moldeando el conocimiento humano y fueron haciendo avanzar al ser humano. El siguiente más destacado después de Galileo fue Newton, que se puede considerar el primer físico junto con Galileo. Newton nació el mismo año que había muerto Galileo, entonces no se llegaron a conocer, pero uno, digamos, que siguió los descubrimientos del otro. Y Newton, una de las cosas que hizo fue ser capaz de calcular la ley por la cual los cuerpos se atraen, y entonces darse cuenta de que cuando una cosa cae hacia el suelo, realmente no es que esté cayendo, sino que lo que está siendo es atraída por la gravedad de la propia Tierra. Entonces,
Newton fue un grandísimo matemático y se puede considerar que es el primer físico moderno, puesto que hasta su momento a la ciencia de la física se la conocía como filosofía natural. Y será a partir de él cuando empiece a considerarse como una rama separada de la ciencia, una rama específica, por así decirlo, más que separada, y empiece a tener matemáticas de forma que las matemáticas sean capaces de explicar y de comprobar las observaciones. Newton perfeccionó el telescopio. De su época es también el invento del microscopio, que nos permitió verlo muy pequeño y darnos cuenta de que incluso en una gota de agua había seres vivos. Y eso pues fue el inicio, el germen de lo que luego ha sido la microbiología y la capacidad de entender y curar enfermedades infectocontagiosas, como es, por ejemplo, el virus que nos está azotando ahora. Más tardío que Newton y ya al término de la Edad Moderna es Lavoisier. Lavoisier fue un científico que vivió justo la época en Francia, la época de la Revolución Francesa, y de hecho él murió bajo la guillotina. Y fue un sabio muy estudioso que sentó las bases de la química moderna, es decir, que todos los procedimientos químicos y toda la industria farmacéutica le debe muchísimo a Lavoisier. Él también fue de los primeros que entendió cómo se transmitía el calor, con lo cual también sentó las bases de los posteriores motores y el aprovechamiento de la energía. Y esto, naturalmente, nos hizo un beneficio enorme a todos. Siguiendo la línea de Lavoisier, tenemos a Lord Kelvin, que él retomó los estudios de física relativos al calor, y él fue capaz, entre otros muchos estudios que tuvo, él fue capaz de utilizar y perfeccionar lo que se conocía sobre la máquina de vapor, y eso posibilitó que en su época, que era ya el siglo XIX, el mundo avanzase mucho y pudiese mejorar tanto la calidad de los aceros, la calidad de los motores, que en aquel momento eran de vapor, y antes de morir él empezaron ya a ser de combustibles fósiles como la gasolina, el queroseno, etcétera, que todavía utilizamos hoy. Y esto sin duda supuso un grandísimo avance. Espero que esto que os he explicado os haya sido útil. Ha habido muchos científicos posteriores que son los que nos han permitido disponer hoy de la ciencia y de la tecnología de la que gozamos. En otro momento os explicaré un poquito más. Hasta pronto.
Hacia el final de la Edad Moderna, Lavoisier fue el que dio inicio a la química. No, perdona. El siguiente más destacado después de Galileo fue Newton, que se puede considerar el primer físico junto con Galileo. Newton nació el mismo año que había muerto Galileo, entonces no se llegaron a conocer, pero uno, digamos, que siguió los descubrimientos del otro. Y Newton, una de las cosas que hizo fue ser capaz de calcular la ley por la cual los cuerpos se atraen, y entonces darse cuenta de que cuando una cosa cae hacia el suelo, realmente no es que esté cayendo, sino que lo que está siendo es atraída por la gravedad de la propia Tierra. Entonces, Newton fue un grandísimo matemático y se puede considerar que es el primer físico moderno, puesto que hasta su momento a la ciencia de la física se la conocía como filosofía natural, y será a partir de él cuando empiece a considerarse como una rama separada de la ciencia, una rama específica, por así decirlo, más que separada, y empiece a tener matemáticas de forma que las matemáticas sean capaces de explicar y de comprobar las observaciones. Newton perfeccionó el telescopio, hizo el telescopio de refracción, a diferencia, o sea, modificando lo que se conocía del de Galileo, con lo cual pudo ver mejor y a más distancia. De su época también es la capacidad que, bueno, de su época es también el invento de su época es también el invento del microscopio, que nos permitió verlo muy pequeño y darnos cuenta de que incluso en una gota de agua había seres vivos, y eso pues fue el inicio, el germen de lo que luego ha sido la microbiología y la capacidad de entender y curar enfermedades infectocontagiosas, como es, por ejemplo, el virus que nos está azotando ahora. Más tardío que Newton, y ya al término de la Edad Moderna, es Lavoisier. Lavoisier fue un científico que vivió justo la época en Francia, la época de la Revolución Francesa, y de hecho él murió bajo la guillotina, y fue un sabio muy estudioso que sentó las bases de la química moderna, es decir, que todos los procedimientos químicos y toda la industria farmacéutica le debe muchísimo a Lavoisier. Él también fue de los primeros que entendió cómo se transmitía el calor, con lo cual también sentó las bases de los posteriores motores y el aprovechamiento de la energía, y esto naturalmente nos hizo un beneficio enorme a todos. Siguiendo la línea de Lavoisier, tenemos a Lord Kelvin, que él retomó los estudios de física relativos al calor, y él fue capaz, entre otros muchos estudios que tuvo, él fue capaz de utilizar y perfeccionar lo que se conocía sobre la máquina de vapor, y eso posibilitó que en su época, que era ya el siglo XIX, el mundo avanzase mucho y pudiese mejorar tanto la calidad de los aceros, la calidad
la calidad de los motores, que en aquel momento eran de vapor, y antes de morir él empezaron ya a ser de combustibles fósiles como la gasolina, el queroseno, etcétera, que todavía utilizamos hoy. Y esto sin duda supuso un grandísimo avance. Espero que esto que os he explicado os haya sido útil. Ha habido muchos científicos posteriores que son los que nos han permitido disponer hoy de la ciencia y de la tecnología de la que gozamos. En otro momento os explicaré un poquito más. Hasta pronto.